Un rico empresario, abrumado por el dolor y la presión del colapso de su imperio, instala cámaras ocultas en secreto por toda su mansión. Convencido de que la tranquila empleada que contrató podría estar haciendo algo indebido cuando él no está en casa, su plan es atraparla en el acto y despedirla sin dudarlo. Pero cuando finalmente se sienta a ver las grabaciones una noche, lo que ve lo deja completamente helado. En lugar de una fechoría, es testigo de algo que nunca esperó. Un momento tan real y conmovedor que cambia todo lo que creía saber sobre la lealtad, el cuidado y las personas que lo rodean. A solas en la oscuridad, con los ojos fijos en la pantalla, se da cuenta de que esta mujer en la que apenas confiaba es la única razón por la que sus frágiles hijos gemelos siguen a salvo. Siguen sonriendo y siguen vivos. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Alejandro Vargas y su esposa Camila habían intentado tener un bebé durante muchos años. Pasaron por un largo y difícil camino lleno de decepciones y esperanza. Visitaron muchos médicos y pagaron tratamientos costosos que a menudo no funcionaban. Viajaron a clínicas en diferentes ciudades, siempre persiguiendo la oportunidad de convertirse en padres. Cada vez que pensaban que finalmente podría suceder, se sentían defraudados de nuevo. Era emocionalmente agotador para ambos. Veían a otras personas tener hijos, mientras ellos continuaban esperando. Pero un día su sueño finalmente se hizo realidad. Recibieron la noticia de que Camila estaba embarazada de gemelos. Fue el momento más feliz de sus vidas. Lloraron, se abrazaron y celebraron juntos. Aunque los médicos les advirtieron sobre los riesgos involucrados, se mantuvieron esperanzados. Camila estaba decidida a llevar a los bebés a término. Alejandro prometió permanecer a su lado a través de todo. Después de toda la espera y la angustia, este embarazo significaba todo para ellos. El embarazo de Camila no fue fácil. Desde el principio, enfrentó muchos problemas de salud. Los médicos la monitoreaban de cerca y tuvo que pasar mucho tiempo en el hospital. Alejandro la visitaba todos los días, siempre preocupado pero tratando de ser fuerte para ella. Camila seguía cada instrucción que daban los médicos, esperando proteger a los bebés. Cada día se sentía largo y estresante. Tenía que descansar la mayor parte del tiempo y no podía disfrutar de un embarazo normal. Incluso cosas simples como caminar se volvían difíciles para ella. Aún así, nunca se rindió. Su objetivo era traer a sus gemelos sanos y salvos al mundo. A medida que se acercaba la fecha del parto, su condición se volvió más grave. Los médicos decidieron mantenerla en el hospital a tiempo completo bajo observación constante. Alejandro se quedaba tanto como podía, sosteniendo su mano y hablándole sobre su futuro como familia. A pesar de todo, seguían creyendo que el resultado sería positivo y que su sueño se haría realidad pronto. El día del nacimiento finalmente llegó. Fue un día complicado y estresante. El equipo médico estaba listo, sabiendo que había muchos riesgos involucrados. Camila fue llevada al quirófano para un procedimiento especial para dar a luz a los gemelos. Alejandro esperaba afuera, sintiéndose nervioso y asustado. Pasaron horas y no sabía qué estaba sucediendo adentro. Finalmente, una enfermera salió y le dijo que los bebés habían nacido. Sus nombres eran Lucas y Mateo. Eran pequeños pero saludables. A Alejandro se le permitió verlos y sostenerlos en sus brazos. Fue la primera vez que vio sus rostros, y fue un momento inolvidable. Sintió felicidad y amor como nunca antes, pero esa alegría no duró mucho. Un médico vino a hablar con él con noticias serias. Camila había sufrido una hemorragia mayor durante el procedimiento. A pesar de los esfuerzos del médico, no sobrevivió. El mundo de Alejandro se desmoronó en cuestión de segundos. Mientras sostenía a sus hijos recién nacidos en sus brazos, Alejandro sintió una mezcla de emociones difíciles de explicar. Miraba sus pequeños rostros llenos de vida mientras pensaba en la mujer que acababa de perder.
Era el mejor y el peor momento de su vida ocurriendo al mismo tiempo. Quería sentirse feliz por el nacimiento de Lucas y Mateo, pero el dolor de perder a Camila era demasiado fuerte. No sabía si llorar de tristeza o sonreír de alegría. La habitación del hospital se sentía pesada y el tiempo parecía ralentizarse. Alejandro trató de mantenerse fuerte para sus bebés, a pesar de que su corazón estaba roto. Las enfermeras lo ayudaron tanto como pudieron, pero nada podía quitar el dolor. Seguía pensando en todos los sueños que él y Camila habían hecho juntos. Ahora tendría que enfrentarlo todo solo. La responsabilidad de criar a dos recién nacidos de repente se volvió muy real. Cuando llegó el momento de salir del hospital, Alejandro llevó a Lucas y Mateo a casa. El viaje de regreso fue silencioso. Miraba el asiento vacío donde debería haber estado Camila. En casa, la mansión se sentía fría y silenciosa. Solía estar llena de vida cuando Camila estaba allí. Ahora, cada habitación le recordaba a ella. Colocó a los bebés en su cuna y se sentó, sintiéndose completamente abrumado. El silencio empeoraba todo. Podía escuchar los pequeños sonidos de los bebés, pero no la voz de la mujer que amaba. Alejandro no sabía cómo manejaría todo. Estaba cansado, tanto emocional como físicamente. El peso de lo que había sucedido era aplastante, pero al mismo tiempo sabía que tenía que ser fuerte. Lucas y Mateo lo necesitaban. No tenía otra opción. Aunque estaba lleno de dolor, ahora también era padre. Su vida había cambiado para siempre. En los días siguientes, Alejandro trató de adaptarse a su nueva realidad. Cada mañana se despertaba temprano para cuidar a los bebés. Alimentarlos, cambiarlos y ponerlos a dormir se convirtió en su nueva rutina. Tenía ayuda de enfermeras, pero aún así a veces se sentía demasiado. Extrañaba a Camila cada segundo. A veces hablaba con su foto, contándole lo que había sucedido durante el día. La casa ya no se sentía como un hogar sin ella. Amigos y familiares venían a visitar, ofreciendo su apoyo, pero nada podía llenar realmente el vacío. Alejandro seguía adelante porque tenía que hacerlo. Miraba a sus hijos y veía una parte de Camila en ellos. Eso le daba algo de fuerza. El dolor todavía estaba allí, pero trataba de no dejar que lo detuviera. Estaba decidido a criar a Lucas y Mateo de la mejor manera que pudiera, incluso si significaba hacerlo todo solo. El camino por delante era incierto, pero seguía avanzando. Los gemelos llegaron a casa bajo el cuidado de su pediatra privado, el Dr. Castillo. Él tenía mucha confianza en su trabajo y a menudo hablaba con un tono que lo hacía parecer seguro de todo. Desde la primera visita, dijo que los bebés estaban bien. No hacía demasiadas preguntas y no parecía preocupado por nada inusual. Alejandro aceptó esto con cierto alivio. Después de todo lo que había pasado, quería creer que sus hijos estaban sanos. Estaba cansado emocional y físicamente y no tenía la energía para dudar de las palabras del médico. Confiar en el doctor Castillo hacía que las cosas se sintieran más bajo control. Alejandro usó el tiempo para concentrarse en volver a su rutina diaria. Tenía muchas responsabilidades con sus negocios y todavía estaba tratando de procesar la pérdida de Camila. La casa estaba tranquila la mayor parte del tiempo, excepto por los sonidos habituales de los bebés. Alejandro trataba de equilibrar todo, pensando que estaba manejando la situación lo mejor que podía, incluso si no se sentía fácil. Al principio, Alejandro había contratado a algunas enfermeras para ayudar con los bebés. Estaban allí para apoyarlo durante los primeros días en casa. Alimentaban a los gemelos, ayudaban con la hora del baño y se aseguraban de que todo se mantuviera en orden. Pero su trabajo era solo temporal, y después de unos días se fueron. Alejandro pensó que podría manejar las cosas por su cuenta después de eso, especialmente con el médico diciendo que los gemelos estaban bien, pero la rutina rápidamente se volvió demasiado difícil. Tenía que dividir su atención entre los bebés, la casa y sus problemas comerciales. Era agotador. Al darse cuenta de que necesitaba ayuda, Alejandro contrató a Elena Torres. Ella llegó a trabajar de manera tranquila, sin hacer demasiadas preguntas y sin tratar de interferir. Se encargaba de la casa,
limpiaba y manejaba las tareas diarias. Alejandro estaba agradecido por la ayuda, aunque no decía mucho. Elena trabajaba en silencio y con cuidado, siempre prestando atención a todo lo que la rodeaba, especialmente al comportamiento de los bebés. Elena notó cosas que Alejandro y el doctor Castillo no habían notado. Vio que los gemelos no parecían tan fuertes como deberían. Lloraban mucho, a veces por largos periodos sin parar. No era el tipo de llanto habitual. Sonaba como si tuvieran dolor o estuvieran muy incómodos. Elena también vio que no se estaban alimentando adecuadamente. Seguían girando la cabeza lejos del biberón y parecían tener problemas para tragar. Trató de mencionar sus preocupaciones, pero Alejandro estaba demasiado ocupado o distraído para escucharla completamente. Él creía en el doctor Castillo, quien había dicho que los gemelos estaban sanos. Elena no quería ir en contra del médico, pero no podía ignorar lo que estaba viendo. Cada día prestaba más atención, anotando cuándo lloraban los bebés, cuánto duraba y cuánto comían. Sentía que algo no estaba bien, aunque nadie más parecía notarlo. Sus observaciones, silenciosas, se volvieron más serias a medida que pasaban los días. Mientras Elena vigilaba a los bebés, la atención de Alejandro estaba siendo arrastrada en otra dirección. Una de sus empresas estaba enfrentando serios problemas. Había construido sus negocios a lo largo de los años y ahora uno de ellos mostraba signos de inestabilidad financiera. Esto añadía una enorme cantidad de estrés a su vida. Todos los días recibía llamadas y mensajes de su oficina. Había que planificar reuniones. Los problemas necesitaban decisiones rápidas. Alejandro intentaba concentrarse, pero su mente estaba dividida. Todavía estaba de duelo, todavía adaptándose a la vida como padre soltero y ahora tenía que resolver problemas comerciales que podrían costarle mucho dinero. Sentía presión por todos lados. Era difícil dormir, difícil pensar con claridad y difícil mantener la calma. En casa, intentaba actuar como si todo estuviera bien. Confiaba en que el médico estaba haciendo su trabajo, que los bebés estaban bien y que Elena se encargaba del resto. Pero por dentro comenzaba a sentirse abrumado de nuevo. Cada mañana comenzaba temprano. Alejandro se despertaba cansado, a menudo después de una noche de sueño interrumpido. Primero revisaba su teléfono, leyendo mensajes de su equipo de negocios. Luego iba a ver a los gemelos. A veces estaban despiertos, llorando suavemente. A veces Elena ya se había ocupado de ellos. Él apreciaba su ayuda, incluso si no decía mucho. Era el tipo de persona que mantenía sus sentimientos en silencio. A medida que pasaban los días, Alejandro comenzó a notar que los bebés no mejoraban. Todavía se veían débiles. Se preguntaba si era normal, pero luego se recordaba a sí mismo que el doctor Castillo había dicho que todo estaba bien. Quería creerlo. Así que alejaba sus dudas. Se enfocaba en resolver los problemas en el trabajo, respondiendo correos electrónicos, tomando decisiones y tratando de salvar lo que había construido. Pero no importaba cuánto trabajara. Siempre había más por hacer. El estrés no desaparecía, solo se hacía más pesado. Elena continuó trabajando silenciosamente en segundo plano. Tenía cuidado de no presionar a Alejandro, pero se preocupaba más. Los bebés no sonreían, no se movían tanto como ella pensaba que deberían. La hora de comer siempre era difícil. Sentía que se estaban debilitando. El doctor Castillo venía a sus visitas regulares y se quedaba solo un corto tiempo. Siempre decía lo mismo. Los gemelos estaban bien. Elena no entendía cómo podía estar tan seguro sin mirar más a fondo. No se sentía cómoda desafiándolo, especialmente porque Alejandro confiaba mucho en él. Aún así, sabía que algo andaba mal. Limpiaba la casa, preparaba comidas y se quedaba cerca de los gemelos tanto como podía. Escuchaba sus llantos y observaba sus caras. Cada día se sentía más segura de que necesitaban más atención. Pero en una casa llena de silencio, dolor y estrés, su preocupación silenciosa pasaba desapercibida. Seguía esperando que alguien finalmente se diera cuenta de lo que ella ya sabía. Elena comenzó su trabajo en la mansión, poniendo todo en orden.
La casa había estado desordenada y desorganizada desde la muerte de Camila. Las habitaciones se habían dejado intactas. La ropa sucia se había acumulado y el polvo se había asentado en rincones que nadie notaba ya. Elena comenzó limpiando cada área cuidadosamente. Lavaba la ropa, la doblaba y colocaba todo donde pertenecía. Reorganizó la cocina y se aseguró de que la guardería estuviera limpia y tranquila. Su rutina era constante y simple, pero ayudaba a devolver algo de estructura a la casa. No hablaba mucho y se mantenía enfocada en sus tareas. Cada habitación le recordaba la tristeza que llenaba la casa, pero seguía trabajando. Alejandro apenas le hablaba. Daba instrucciones cortas antes de irse al trabajo y no se quedaba mucho tiempo en casa. Su mente estaba en sus problemas comerciales y no parecía notar lo que sucedía a su alrededor. Elena continuó su trabajo, tratando de hacer del hogar un lugar mejor, incluso en silencio. Alejandro permanecía distante y callado. A menudo se iba temprano en la mañana, vistiéndose a toda prisa, hablando solo cuando era necesario. Estaba lidiando con problemas graves en su compañía y le quedaba poca energía para cualquier otra cosa. Elena observaba cómo salía por la puerta cada día, siempre luciendo cansado y estresado. Apenas miraba a los gemelos. Cuando llegaba a casa, daba algunas actualizaciones rápidas o instrucciones, y luego desaparecía en su oficina o habitación. La casa se sentía pesada con el silencio. Elena no esperaba mucha comunicación de él, pero estaba claro que no estaba lidiando bien con la situación. Evitaba las conversaciones largas y no preguntaba por los bebés. Elena se quedaba sola para manejar todo. Alimentaba a los gemelos, los cambiaba y seguía su comportamiento. Era difícil saber qué estaba pensando Alejandro, pero ella podía ver que todavía estaba profundamente afectado por la muerte de Camila. Había perdido más que una esposa. Había perdido el equilibrio, la dirección y la paz en su vida. A medida que pasaban los días, Elena comenzaba a preocuparse cada vez más por los gemelos. Lucas y Mateo no parecían saludables. Lloraban durante largos períodos. Y no era el tipo normal de llanto. Era intenso, casi doloroso. Parecían incómodos todo el tiempo. Elena los sostenía, intentaba alimentarlos y llevaba un registro de su peso. Notó que ambos estaban adelgazando. Sus pequeños cuerpos eran más débiles y no eran tan activos como antes. También notó que tenían fiebres bajas y a veces se negaban a beber la fórmula por completo. Todo esto la hacía sentir ansiosa. No era enfermera ni doctora, pero sabía que algo no estaba bien. Trató de compartir sus observaciones con el doctor Castillo durante sus visitas, pero él no escuchaba. Desestimaba sus preocupaciones, diciendo que los bebés simplemente eran sensibles o pasaban por una fase normal. Pero Elena ya no creía eso. Podía ver la diferencia en su apariencia y comportamiento. Algo estaba claramente mal. El doctor Castillo trataba los comentarios de Elena con falta de respeto. Cada vez que ella intentaba hablar sobre los problemas de alimentación de los gemelos, su llanto constante o los signos de fiebre, él respondía como si sus pensamientos no importaran. Apenas escuchaba antes de interrumpirla o cambiar de tema. A menudo le recordaba que él era el experto y que ella era solo la empleada doméstica. Elena se sentía frustrada, pero no discutía. Se quedaba callada y dejaba que él terminara sus visitas, a pesar de que nada mejoraba. La condición de los gemelos empeoraba, no mejoraba. Aún así, el doctor Castillo continuaba diciendo que todo estaba bien. A Elena le resultaba difícil confiar en él. Quería hacer algo más, pero no estaba segura de que era posible. Alejandro continuaba creyendo en el juicio del médico y no notaba los cambios en los bebés. Elena se quedó con su creciente preocupación y sin nadie que la tomara en serio. Todos los días esperaba que la situación mejorara, pero su miedo solo se hacía más fuerte. Mientras trabajaba en la casa, Elena a menudo encontraba que sus pensamientos regresaban a su pasado. La visión de los frágiles gemelos le recordaba a su propia hija que había fallecido años atrás. Esa pérdida había dejado una marca profunda en ella, y los recuerdos aún regresaban a menudo. Pensaba en lo difícil que había sido sobrevivir después de que todo se desmoronara.
Había dejado una relación abusiva que casi la destruyó. Le había costado toda su fuerza huir y empezar de nuevo. En ese momento no tenía apoyo. Su familia le había dado la espalda y no tenía dinero. Tuvo que trabajar en cualquier empleo que pudiera encontrar solo para salir adelante. Fueron tiempos oscuros llenos de miedo y soledad. Cuidar de Lucas y Mateo le traía de vuelta algunos de esos sentimientos, pero también le daba un propósito nuevamente. Aunque el trabajo era duro y nadie realmente la escuchaba, se sentía responsable de los bebés. No quería verlos sufrir. Elena usaba su dolor del pasado para mantenerse fuerte en el presente. No hablaba de su historia, pero siempre estaba con ella. La casa, los bebés y el silencio le recordaban las luchas por las que había pasado. Se mantenía enfocada y tranquila incluso cuando las cosas se volvían más difíciles. No se quejaba, no pedía nada y no esperaba agradecimientos. Su objetivo era mantener la casa funcionando y asegurarse de que los bebés estuvieran a salvo. Incluso cuando estaba cansada o se sentía invisible, seguía adelante. Cada llanto de Lucas o Mateo la empujaba a prestar más atención. Cada advertencia ignorada por él. Dr. Seth Castillo la hacía más, decidida a seguir vigilando de cerca. Ya no confiaba en el médico, pero no sabía cómo hacer que Alejandro viera la verdad. Todo lo que podía hacer era seguir trabajando, esperando que alguien notara lo que ella ya veía. Hasta entonces no se rendiría. Ya había perdido demasiado en la vida como para dejar que sucediera de nuevo. La condición de los bebés seguía empeorando con cada día que pasaba. Elena notó que Lucas y Mateo lloraban más a menudo y se veían aún más débiles que antes. No estaban comiendo adecuadamente y parecían cansados todo el tiempo. Elena seguía haciendo todo lo que podía, alimentando, limpiando, revisando su temperatura, pero nada parecía ayudar. Estaba muy preocupada, pero nadie la escuchaba. El doctor Castillo todavía hacía visitas cortas y daba respuestas rápidas, siempre diciendo que todo era normal. Elena no le creía, pero no tenía poder para cambiar la situación. Alejandro, por otro lado, apenas estaba presente. Se iba temprano en la mañana y regresaba tarde en la noche. No pasaba tiempo con los bebés y no hacía muchas preguntas. Cuando estaba en casa se veía cansado, distraído y frustrado. Elena podía ver que estaba lidiando con mucho, pero los gemelos necesitaban ayuda que no estaban recibiendo. Los días eran largos y tensos, y Elena comenzaba a sentirse impotente. Alejandro estaba completamente enterrado en los problemas de su corporación. Cada día había nuevos informes negativos en su escritorio. Su compañía estaba perdiendo dinero y él trataba de mantener las cosas unidas. Tenía reuniones casi sin parar. Algunas eran en persona, otras por teléfono o videollamada. No importaba cuánto trabajara, la situación seguía empeorando. Los precios de las acciones de su compañía estaban cayendo y los inversores comenzaban a perder la confianza en su liderazgo. Querían soluciones rápidas y no estaban dispuestos a esperar. Alejandro sentía presión por todos lados. Tenía que tomar decisiones rápidamente, pero no estaba seguro de si eran las correctas. Este estrés le dejaba muy poca energía para cualquier otra cosa. En casa, no podía concentrarse en los bebés y no notaba cuán graves se habían vuelto las cosas. Su atención estaba en su empresa. Creía que una vez que arreglara esos problemas, tendría tiempo para cuidar del resto, pero el tiempo seguía pasando y nada mejoraba. Incluso mientras estaba ocupado con el trabajo, Alejandro comenzó a notar pequeñas cosas en la casa que no parecían correctas. Llegaba a casa y veía algo movido o ligeramente fuera de lugar. Una luz encendida, un cajón no cerrado. No dijo nada al principio, pero después de unos días, estos pequeños detalles comenzaron a molestarlo. Su mente ya estaba llena de estrés. Así que comenzó a cuestionar todo lo que lo rodeaba. Sin ninguna razón clara, comenzó a sospechar de Elena. No tenía pruebas, y ella nunca había hecho nada malo. Pero sus pensamientos seguían yendo en esa dirección. Se preguntaba si ella estaba ocultando algo o haciendo cosas a sus espaldas. Estas ideas provenían principalmente de su propia ansiedad, pero lo hacían sentir incómodo.
Comenzó a observarla más de cerca, aunque nunca dijo nada directamente. Elena, sin embargo, podía sentir el cambio en su comportamiento. Él se había vuelto más distante y frío, incluso más que antes. La casa ya no se sentía segura para nadie. Las cosas se volvieron aún más difíciles cuando la familia de Camila entró en escena. Llegaron con abogados y comenzaron a hacer preguntas serias. Estaban preocupados por los gemelos y decían que Alejandro podría no estar lo suficientemente estable emocionalmente para cuidarlos. Señalaron la situación actual, su duelo, la casa tranquila y la falta de atención médica adecuada como razones de preocupación. Alejandro estaba conmocionado, pero trató de mantener la calma. Aún así, la presión aumentó rápidamente. Pronto, documentos oficiales llegaron a la mansión. Mencionaban la posibilidad de una disputa por la custodia. Esto era algo que Alejandro no había esperado. Ya tenía demasiado con qué lidiar, y ahora tenía que pensar en perder a sus hijos. El estrés se volvió más pesado que nunca. Apenas hablaba con Elena y pasaba la mayor parte de su tiempo encerrado en su oficina. Estaba rodeado de papeles legales y archivos de negocios, tratando de proteger todo a la vez. La tensión en la casa creció más fuerte, y nada se sentía normal ya. Elena veía partes de lo que estaba sucediendo, incluso si nadie le decía directamente. Veía a los abogados llegar y salir. Notaba la cara seria de Alejandro y los sobres que llegaban por correo. No hacía preguntas, pero entendía que algo andaba mal. El ambiente en la casa cambió. Todos estaban tensos, y se sentía como si algo malo pudiera suceder en cualquier momento. Elena seguía trabajando como de costumbre. Preparaba biberones, lavaba ropa y revisaba a los bebés. Pero sentía el peso de la situación. Había visto tristeza y miedo antes, y podía sentirlo ahora, extendiéndose por la casa. Los gemelos todavía no mejoraban. Las visitas del doctor Castillo no cambiaban nada. Elena comenzó a temer que las cosas continuaran empeorando, tanto para los bebés como para Alejandro. Pero no habló. Hizo su trabajo en silencio, observando todo, tratando de ayudar de la única manera que podía. Nadie pidió su opinión, así que se mantuvo en silencio. Dentro de la mansión todo se sentía pesado e incierto. Los días pasaban lentamente, llenos de estrés, ruido de bebés llorando y silencio entre los adultos. Alejandro estaba atrapado entre desastres comerciales y problemas legales. No podía encontrar tiempo para respirar o descansar. Elena continuó notando que él confiaba cada vez menos en ella. La miraba de manera diferente con sospecha en sus ojos. Ella no entendía por qué, pero lo sentía claramente. Aún así, no dejó de hacer sus tareas. Creía que los bebés la necesitaban, especialmente ahora. Trataba de no pensar en ser culpada o acusada. Su enfoque estaba en Lucas y Mateo, a pesar de que nadie apreciaba sus esfuerzos. Se sentía sola de nuevo, como se había sentido antes, cuando su vida se había desmoronado. Pero esta vez no tenía miedo del trabajo duro. Simplemente no sabía si sería suficiente. Todos en la casa aguantaban, apenas sobreviviendo cada día. La presión seguía creciendo y no había señales de que se detendría. Con sus sospechas haciéndose más fuertes, Alejandro tomó la decisión de instalar cámaras ocultas alrededor de la mansión. Las colocó en varias áreas clave, principalmente la sala de estar, la cocina, los pasillos y la guardería. Quería ver exactamente qué estaba haciendo Elena cuando él no estaba cerca. No se lo dijo a ella ni a nadie más. Estas cámaras estaban destinadas a darle la verdad, o al menos tranquilidad. Cada noche, después de regresar de reuniones largas y estresantes sobre su empresa en quiebra, se sentaba y veía las grabaciones. Estaba buscando cualquier cosa inusual, cualquier cosa que pudiera confirmar sus dudas. Lo que vio, sin embargo, estaba lejos de lo que esperaba. Los videos mostraban a Elena realizando sus tareas diarias en silencio. Limpiaba los pisos, lavaba la ropa, doblaba la ropa, cocinaba comidas y cuidaba a los gemelos con esmero. No había signos de mal comportamiento, ni acciones extrañas, nada que explicara el extraño sentimiento que tenía. Aún así, Alejandro no dejó de mirar. Seguía revisando las grabaciones, inseguro de qué creer.
Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Nosotros posteamos 2 videos todos los días. Y dale like al video en caso de que te guste esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos escuchas. La vida de Alejandro se había convertido en un ciclo incesante de presión y duda. Cuando no estaba viendo a Elena en las grabaciones de la cámara, estaba en reuniones con su equipo corporativo. Los problemas financieros no desaparecían. Cada reunión traía nuevas malas noticias, más pérdidas, más quejas de inversores y decisiones más urgentes. Alejandro sentía el peso de toda la compañía sobre su espalda. Junto con esto tenía que hablar con abogados que lo estaban preparando para una posible batalla por la custodia. La familia de Camila seguía impulsando la idea de que él no era lo suficientemente estable emocionalmente para cuidar a los gemelos. Estas discusiones ponían a Alejandro aún más tenso y distraído. No podía concentrarse adecuadamente y su tiempo se dividía entre problemas comerciales, asuntos legales y su creciente paranoia sobre Elena. Todos los días sentía que estaba perdiendo el control. No podía ver una solución clara a ninguno de sus problemas. Todo se sentía como si se estuviera desmoronando a su alrededor, y ya no sabía en quién podía confiar realmente. Al mismo tiempo, los gemelos no mejoraban. Tanto Lucas como Mateo mostraban signos de enfermedad. Tenían una fiebre leve pero persistente, y parecían demasiado somnolientos durante el día. Ya no mostraban mucha reacción a los sonidos o al movimiento. Elena notó que comían aún menos, y sus pequeños cuerpos se veían más delgados que antes. Se preocupaba cada vez más con cada hora que pasaba. Cuando el doctor Castillo venía a sus visitas cortas, ella intentaba nuevamente compartir lo que estaba viendo, pero como siempre, él minimizaba los síntomas. Decía que las fiebres en los bebés eran normales y que el descanso y los líquidos eran suficientes. No tomaba la situación en serio y continuaba prescribiendo solo cuidados básicos. Elena no estaba de acuerdo, pero no tenía autoridad para desafiar sus decisiones. Se sentía impotente. Nadie escuchaba realmente, y los gemelos claramente no mejoraban. Todos los días esperaba que Alejandro finalmente viera lo que estaba sucediendo, pero él parecía demasiado distraído para notar la gravedad del problema. Elena pasaba la mayor parte de su tiempo en la guardería cuidando a Lucas y Mateo. Los sostenía cuando lloraban. Les limpiaba la cara cuando sudaban y trataba de consolarlos cuando parecían incómodos. Sabía que algo andaba mal. Su piel se sentía más caliente de lo habitual y no se alimentaban bien en absoluto. A menudo rechazaban el biberón o bebían solo un poco antes de volver a dormirse. Intentaba mantener la habitación tranquila y limpia, esperando que ayudara. Vigilaba el reloj, revisando su temperatura regularmente y anotando pequeños cambios. Aún así, nadie respondía a su preocupación. El doctor Castillo seguía siendo despectivo. Alejandro no hacía preguntas. Apenas miraba a los bebés antes de dirigirse a su oficina. Elena se quedó sola con la responsabilidad. Aunque solo era la empleada doméstica, asumió el cuidado de los gemelos. No porque fuera su trabajo, sino porque no podía soportar verlos sufrir. Su preocupación solo crecía más fuerte. Aunque intentaba mantener la calma, Elena comenzó a sentirse abrumada. Trabajaba largas horas, a menudo sin descanso. El llanto, la enfermedad, la falta de apoyo médico, todo eso la estaba desgastando, pero no se detuvo. Cada vez que uno de los bebés gemía o se negaba a comer, su preocupación se profundizaba. Sabía que necesitaban más que solo líquidos y descanso. Estaba segura de que se estaba pasando por alto algo importante. Hacía todo lo que podía para ayudarlos a sentirse mejor, pero no era suficiente. Cuanto más lo intentaba, más se daba cuenta de lo grave que se estaban volviendo las cosas. No tenía las herramientas ni el conocimiento para tratarlos adecuadamente. Y la persona que sí, el doctor Castillo, se negaba a escuchar. Esperaba que Alejandro cambiara de opinión y llamara a otro médico, pero nunca lo hizo.
Estaba demasiado enfocado en su negocio y demasiado ocupado observándola a través de las cámaras. A Elena no le importaba ser observada. Su única preocupación era la salud de los gemelos que se debilitaban cada día. De vuelta en su oficina, Alejandro continuaba revisando las grabaciones de la cámara. Cada noche, después de que la casa estaba tranquila y todos los demás dormían, se sentaba en su escritorio y observaba los movimientos de Elena. La veía caminar de una habitación a otra limpiando, cocinando y sobre todo cuidando a los bebés. Notó con qué frecuencia estaba en la guardería y cuánto tiempo pasaba tratando de consolar a los gemelos. Nada parecía sospechoso, pero no podía quitarse la sensación de que algo estaba mal. No sabía por qué. Tal vez era solo el estrés jugando con sus pensamientos. Aún así, no podía dejar ir la idea de que necesitaba monitorear todo. Se convenció a sí mismo de que era necesario, que ser cauteloso era lo correcto. Mientras tanto, la salud de los gemelos continuaba deteriorándose. Estaba observando a Elena de cerca, pero sin ver el problema real. Sus hijos necesitaban ayuda que no estaban recibiendo. Elena estaba haciendo lo mejor que podía, pero sin acción médica, la situación se estaba saliendo lentamente de control. Elena pasaba la mayor parte de su día enfocada en los gemelos. Cada vez que uno de ellos lloraba, lo levantaba y lo abrazaba tratando de calmar su malestar. Los mecía suavemente y les hablaba con una voz suave y firme, esperando que les ayudara a relajarse. Alimentarlos se había convertido en un proceso lento y agotador. Intentaba una y otra vez animarlos a beber aunque fuera un poco, pero Lucas y Mateo seguían girando la cabeza o empujando el biberón con movimientos débiles. Elena se mantenía paciente, pero por dentro sentía un miedo creciente. Cuidarlos le traía recuerdos que intentaba olvidar. Recordaba las noches que pasó en el hospital con su propia hija, viéndola luchar y deseando que alguien prestara atención a las señales de advertencia. Esos recuerdos eran dolorosos, pero la hacían aún más decidida a no ignorar nada de lo que pasaba con los gemelos. No quería que la historia se repitiera en esa casa. Cada vez que Elena miraba las caras de los bebés, veía detalles que le recordaban los momentos antes de perder a su hija. Recordaba cómo el médico de su pasado había desestimado sus preocupaciones, diciendo que no era nada serio, y cómo más tarde se enteró de que había estado equivocado. Esa experiencia había dejado una cicatriz profunda en ella. Ahora, al ver a Lucas y Mateo rechazando la comida y llorando de agotamiento, temía que la situación actual fuera peligrosamente similar. Notó cómo sus cuerpos se sentían más ligeros cada día, cómo sus brazos y piernas parecían más débiles, y cómo dormían mucho más de lo que los bebés sanos lo harían normalmente. Estas señales eran imposibles de ignorar para ella. Aunque no era una profesional médica capacitada, recordaba lo suficiente de su pasado para reconocer la gravedad de los síntomas. Sentía una mezcla de miedo e ira, pero apartó esos sentimientos para poder seguir haciendo lo que debía hacerse. Su prioridad seguían siendo los gemelos y su seguridad. A medida que su condición empeoraba, Elena los revisaba constantemente. Observaba su respiración, vigilaba cualquier cambio en el color de su piel y colocaba su mano en sus frentes para confirmar si la fiebre estaba subiendo. Cada pequeño detalle le importaba. Anotaba las veces que más lloraban y cuánto tiempo pasaban sin comer. Prestaba atención a cómo reaccionaban al biberón y con qué frecuencia se quedaban dormidos en medio de la alimentación. Llevaba un registro de todo en su mente, incluso cuando no tenía la oportunidad de descansar. Al mismo tiempo, todavía tenía que manejar todas las tareas domésticas. Había habitaciones que limpiar, ropa que lavar, comidas que preparar y responsabilidades básicas que no podían ignorarse. Elena se movía de una tarea a otra sin parar, dividiendo su atención entre cuidar la casa y vigilar a los gemelos. Era agotador, pero se negaba a disminuir la velocidad. Los bebés la necesitaban demasiado. Los recuerdos de Elena sobre su hija no eran solo emocionales. Daban forma a la manera en que manejaba cada momento con Lucas y Mateo.
Recordaba cómo se había sentido impotente en el pasado sin nadie, dispuesto a escuchar sus preocupaciones. Debido a eso, había aprendido a confiar plenamente en sus instintos. Se había prometido a sí misma que nunca volvería a ignorar las señales de peligro. Estos instintos se hacían más fuertes cada día mientras veía luchar a los gemelos. Se sentía responsable de ellos de una manera que iba más allá de su trabajo. Cada vez que escuchaba uno de sus llantos débiles, despertaba algo dentro de ella, un sentimiento protector que no se había permitido sentir desde que perdió a su hija. No fue algo que planeara o esperara. Simplemente sucedió naturalmente. Sabía que no eran sus hijos, pero los cuidaba con la misma determinación que una vez tuvo por su propia hija. Su sufrimiento despertó un lado de ella que pensó que había enterrado para siempre. Incluso mientras realizaba tareas simples como doblar la ropa, barrer el piso o preparar un biberón. Elena mantenía los oídos abiertos ante cualquier sonido de la guardería. Se movía rápidamente cada vez que escuchaba el más mínimo ruido, temerosa de que uno de los bebés pudiera necesitar ayuda. Se sentaba junto a su cuna durante los momentos tranquilos, escuchando su respiración y observando sus pequeños pechos subir y bajar. A veces sostenía a ambos gemelos a la vez, uno en cada brazo, esperando que su calor los consolara. Estos momentos le recordaban las noches en que se sentaba junto a la cama de hospital de su hija, luchando contra el sueño para no perderse ningún cambio importante. La similitud entre entonces y ahora hacía que se le apretara el pecho, pero superaba el dolor. Sabía que los gemelos necesitaban atención constante y no estaba dispuesta a dejar que nada la distrajera de eso. Sentía una determinación silenciosa con cada paso que daba y cada respiración que escuchaba de ellos. Sus instintos guiaban todo lo que hacía. No podía ignorar lo rápido que empeoraba la condición de los gemelos, incluso si nadie más parecía notarlo. Los cargaba más a menudo, los mantenía cerca y hacía todo lo posible para calmarlos cuando temblaban o lloraban de incomodidad. Los revisaba durante la noche y temprano en la mañana. Mucho antes de que Alejandro se despertara, había aprendido a través de la dura experiencia que la salud de un bebé podía cambiar rápidamente, y si no estaba alerta, algo grave podría suceder. Aunque todavía tenía que mantener la casa funcionando sin problemas, su enfoque permanecía en Lucas y Mateo. Sentía una profunda responsabilidad de protegerlos, especialmente dado que no tenían a nadie más dándoles el cuidado que realmente necesitaban. Cada acción que tomaba, cada pequeño movimiento, cada decisión provenía de ese fuerte instinto maternal que nunca había desaparecido. Era este instinto el que la mantenía en marcha, incluso cuando el agotamiento intentaba frenarla. Los gemelos habían estado llorando durante mucho tiempo sin parar. Sus llantos sonaban más débiles que antes, y sus pequeños cuerpos se veían cansados y desgastados. Elena intentó todo lo que se le ocurrió para ayudarlos a sentirse mejor, meciéndolos suavemente, cambiando sus posiciones, susurrándoles suavemente, pero nada funcionaba. Sus ojos estaban medio cerrados y sus brazos apenas se movían. Estaban exhaustos, y estaba claro para ella que su salud estaba empeorando rápidamente. Mientras los sostenía en sus brazos, uno a cada lado, sintió lo ligeros que se habían vuelto. Sus huesos presionaban a través de su piel más que antes, y sus llantos parecían venir de un lugar de dolor. En ese momento, algo cambió en Elena. Los miró y supo que tenía que hacer algo. Más, recordó algo importante. Algo en lo que no había pensado claramente hasta ahora. Incluso después de la pérdida de su hija, su cuerpo todavía producía leche. No había planeado usarla de nuevo, pero ahora se sentía como la elección correcta. Sin nadie más en la casa a quien preguntar y sin tiempo que perder, Elena tomó una decisión rápida. Ajustó su posición y acercó a los gemelos a su pecho, uno a la vez. Dudó solo un segundo, pero su preocupación por ellos la empujó hacia adelante. Permitió que Lucas amamantara primero, y él respondió de inmediato. Su pequeña boca se aferró con hambre y necesidad,
Por primera vez en días, estaba comiendo sin resistirse. Su cuerpo se relajó un poco y Elena sintió que su respiración se ralentizaba. Fue una reacción fuerte que le mostró que había hecho lo correcto. Después de Lucas, hizo lo mismo con Mateo. Su respuesta fue igual de rápida. Se alimentó con urgencia como si hubiera estado esperando este momento. Elena lo abrazó y dejó que continuara hasta que pareció tranquilo. Se quedó quieta, enfocada completamente en ellos, ignorando todo lo demás. En ese momento, nada importaba excepto darles lo que necesitaban. A medida que ambos bebés continuaban alimentándose, Elena podía ver que la tensión abandonaba lentamente sus rostros. Sus llantos se desvanecieron en gemidos suaves y luego en silencio. Había pasado mucho tiempo desde que la casa estaba tranquila así. Podía sentir sus pequeños cuerpos descansando contra el suyo más pacíficamente. La habitación se sentía quieta, no porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque los gemelos finalmente habían encontrado algo de consuelo. Elena no se movió demasiado rápido. Quería que tomaran tanta leche como necesitaran. Observaba sus caras de cerca, notando cómo cambiaban sus expresiones a medida que se satisfacía su hambre. Sus ojos se cerraban más naturalmente, no por debilidad, sino por descanso. Permaneció sentada, sin querer interrumpir el momento. Después de tantos días de lucha, era una pequeña señal de esperanza. Elena no habló. No necesitaba hacerlo. Sus acciones ya habían hablado por ella. Había seguido sus instintos y los había ayudado de la manera que solo ella podía. Después de que terminaron de alimentarse, Elena continuó sosteniéndolos. Por unos minutos más, quería asegurarse de que estuvieran cómodos y no se sobresaltaran. Lentamente se puso de pie y los llevó de regreso a la guardería. Se movió con cuidado para que no se despertaran. Una vez allí, los colocó en su cuna uno tras otro, asegurándose de que estuvieran acostados cómodamente. Ajustó sus mantas y revisó su respiración. Ambos bebés se veían más relajados ahora. Sus cuerpos no parecían tan tensos y sus caras se veían más suaves, más tranquilas. Elena los observó durante mucho tiempo. Podía escucharlos respirar en un ritmo regular, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, no estaban llorando. Se sintió aliviada, pero también emocionalmente agotada. El momento había sido intenso, pero había hecho lo que creía correcto. Se quedó junto a la cuna un rato más, vigilándolos, asegurándose de que continuaran descansando en paz. Fue una victoria pequeña pero importante. La casa permaneció en silencio mientras los gemelos dormían. No había ruido de la oficina de Alejandro, y el doctor Castillo no estaba cerca. Elena usó el tiempo para limpiar lentamente, pero su mente permaneció en los bebés. Pensó en lo rápido que habían respondido a la lactancia. Confirmaba lo que había temido todo el tiempo. Faltaba algo en su cuidado. No sabía qué sucedería después, o si Alejandro entendería lo que había hecho. Pero en ese momento no le importaban las reglas ni los juicios. Su único objetivo era ayudar a los gemelos a sobrevivir. Caminó por los pasillos en silencio, revisando nuevamente, después de unos minutos para asegurarse de que los bebés seguían durmiendo. Lo estaban. Regresó a la guardería y se sentó en una silla junto a la cuna, sintiéndose cansada, pero también en paz por primera vez en días. El silencio ya no era frío. Se sentía como una pausa, como si la casa finalmente estuviera recuperando el aliento. A medida que pasaban las horas, Elena permanecía alerta. No se fue a dormir. En cambio, siguió revisando a Lucas y Mateo. Su respiración era constante y su piel se sentía más fresca, lo que significaba que la fiebre podría estar bajando. Se quedó cerca por si se despertaban con hambre de nuevo. Pensó en la decisión que había tomado y en lo rápido que había cambiado la situación. Se preguntaba si Alejandro alguna vez entendería o apreciaría lo que acababa de suceder. No necesitaba agradecimientos, pero esperaba que algún día él se diera cuenta de que ella había hecho algo que realmente ayudó. Elena sabía que esto era solo el comienzo. Los gemelos todavía necesitarían más cuidados, y las cosas podrían no ser más fáciles pronto.
Pero esta noche, al menos, les había dado lo que nadie más tenía. Los había escuchado, actuado y consolado cuando más lo necesitaban. Mientras miraba sus rostros dormidos, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, propósito. Mientras lidiaba con otra serie de problemas en su compañía, Alejandro decidió tomar un breve descanso de las llamadas y correos electrónicos para revisar las grabaciones más recientes de las cámaras ocultas que había colocado alrededor de la casa. No había tenido tiempo de revisarlas en los últimos días. A medida que la situación financiera en su negocio se había vuelto más grave, la presión de los inversores aumentaba y su personal exigía decisiones que no podía retrasar más. Aún así, algo en el fondo de su mente le recordaba que mirara las imágenes. Necesitaba saber qué estaba pasando en casa mientras él estaba ausente. Se sentó frente a la pantalla e hizo clic en los archivos hasta llegar al conjunto más nuevo. Cuando el video comenzó a reproducirse, esperaba ver la misma rutina. Elena moviéndose por la casa en silencio, encargándose de la limpieza y manejando a los gemelos. Pero esta vez, algo diferente llamó su atención casi de inmediato. La cámara había capturado un momento que no se parecía a ningún otro que hubiera visto antes. Se inclinó hacia adelante en su silla mientras el video mostraba a Elena sentada con ambos bebés en sus brazos. Los gemelos habían estado llorando, sus caras rojas, sus pequeños cuerpos inquietos. Luego vio a Elena abrazándolos, calmándolos con una presencia tranquila y firme. Unos segundos después, comenzó a amamantar a uno de los gemelos. Alejandro pausó el video por un momento. Atónito, no se movió ni dijo nada. Respiró hondo y presionó play nuevamente, observando cómo Elena continuaba alimentando a los bebés uno a la vez, sosteniéndolos con cuidado, asegurándose de que estuvieran cómodos y apoyados. Los gemelos dejaron de llorar lentamente. Sus movimientos se volvieron más suaves y su respiración se relajó. El cambio era visible. Alejandro podía ver claramente que se sentían mejor. Siguió mirando, incapaz de apartar la vista. La imagen de Elena consolando a los bebés lo hizo detenerse y reflexionar. Era un momento simple, pero tenía más significado de lo que esperaba. A medida que el video continuaba, Alejandro vio cuán pacífica se había vuelto la habitación. La casa, que se había sentido pesada y silenciosa durante semanas, ahora parecía tranquila de una manera nueva. Los gemelos ya no estaban inquietos. Elena los sostuvo por un rato. Luego los colocó cuidadosamente en la cuna, ajustó sus mantas, los revisó de nuevo y se quedó cerca para vigilarlos. Alejandro podía ver que los bebés estaban relajados. Sus rostros mostraban comodidad y seguridad. Ya no estaban rígidos por la incomodidad. Sus expresiones eran suaves, su respiración constante. La diferencia era clara. Alejandro repitió el momento una segunda vez, luego una tercera. Cada vez prestaba más atención a los detalles, la forma en que Elena se movía, lo gentil que era, lo enfocada que se mantenía en los gemelos. No había vacilación en sus acciones, ningún signo de confusión o miedo. Ella había sabido exactamente qué hacer y había funcionado. Los resultados eran visibles justo frente a él. No podía ignorarlo. Ver toda la grabación obligó a Alejandro a repensar la forma en que había visto a Elena hasta ahora. Durante las últimas semanas había dudado de ella. Había asumido cosas sin pruebas. Incluso había instalado cámaras para monitorear en secreto su comportamiento. Su estrés había nublado su juicio, y había creído sus sospechas más que los hechos frente a él. Ahora, viendo la realidad tan claramente, comenzó a sentir el peso de ese error. Elena no solo había hecho su trabajo, había ido mucho más allá. Había cuidado a sus hijos de una manera que nadie más lo había hecho. Incluido él mismo, había notado lo que el médico ignoraba y había actuado cuando la situación se volvió urgente. Alejandro se sentó en silencio durante unos minutos después de que terminó el video. Sus pensamientos corrían y no sabía qué decir o sentir. Parte de él sentía alivio al ver a los gemelos mejor. Otra parte sentía culpa, sabiendo cuán equivocadas habían sido sus suposiciones.
Durante el resto del día, la casa permaneció tranquila. Los bebés, después de ser alimentados y consolados, descansaban pacíficamente en su cuna. Elena continuó con su rutina habitual, moviéndose por la casa sin llamar la atención sobre sí misma. Ya no sabía que Alejandro había visto el video. Simplemente hizo lo que siempre hacía, limpió las habitaciones, revisó a los gemelos y se quedó cerca por si la necesitaban de nuevo. Había una calma en el aire que no había estado allí antes. El llanto había cesado y la tensión habitual se sentía más ligera. Alejandro pasó por el pasillo una vez y echó un vistazo a la guardería. Los gemelos estaban dormidos. Elena estaba sentada cerca doblando algo de ropa, manteniendo todo organizado. Era una escena normal, pero ahora le parecía diferente. La paz en la habitación, el ritmo suave del cuidado, todo tenía sentido después de ver lo que había sucedido antes. No dijo nada, pero se quedó allí un momento más antes de alejarse. Más tarde esa noche, Alejandro regresó a su oficina y abrió el archivo de video una última vez. Lo vio de principio a fin de nuevo, no por sospecha esta vez, sino para recordarse a sí mismo lo que se había perdido antes. Cuanto más miraba, más se daba cuenta de lo ciego que había estado ante la verdad. Elena no solo se había ganado su confianza, había demostrado su valor a través de la acción. Había cuidado a los gemelos cuando nadie más lo hizo. Se había mantenido tranquila en una situación que podría haber empeorado mucho. Los bebés descansaban ahora, no por nada que él hubiera hecho, sino por ella. Alejandro sabía que tenía que cargar con el peso de sus dudas pasadas, pero también sabía que algo había cambiado. Este día le había mostrado algo importante. Todavía tenía un largo camino por recorrer con los bebés, con su negocio y con el dolor que llevaba. Pero ahora entendía quién había estado, manteniendo las cosas unidas mientras él se estaba desmoronando. Después de ver las grabaciones, Alejandro comenzó a observar a Elena más de cerca, esta vez sin depender de las cámaras. La observaba directamente mientras ella realizaba su trabajo, especialmente cuando estaba con los gemelos. Desde el pasillo o la puerta, se paraba en silencio y notaba cómo manejaba cada tarea. Elena nunca se apresuraba. Revisaba la temperatura de los bebés suavemente. Tocaba sus frentes y se aseguraba de limpiar sus caras cuando estaban sudorosos o inquietos. Los mecía en sus brazos cuando lloraban y los colocaba de nuevo en la cuna con cuidado, asegurándose de que las mantas estuvieran ajustadas justo para que no sintieran frío o incomodidad. Estos eran pequeños detalles, pero para Alejandro destacaban. Elena no estaba simplemente siguiendo instrucciones, estaba prestando atención. Se movía por la casa con tranquila confianza, nunca distraída o descuidada. Cuando notaba a Alejandro mirándola, no cambiaba su comportamiento. No actuaba nerviosa o a la defensiva. En cambio, continuaba trabajando tal como lo había hecho antes, tranquila y concentrada. La actitud tranquila de Elena daba una sensación de orden a la casa incluso cuando las cosas a su alrededor se sentían inestables. Ella sabía que Alejandro la estaba observando, pero no dejaba que la afectara. Su único enfoque era cuidar a los bebés y asegurarse de que todo estuviera limpio y en su lugar. Al mismo tiempo, la presión externa estaba creciendo. La familia de Camila regresó a la mansión, esta vez con intenciones más formales. Trajeron abogados y llegaron con documentos impresos y carpetas. Querían hablar sobre la custodia y plantearon preocupaciones utilizando informes médicos que carecían de profundidad. Afirmaban que estos documentos mostraban signos de negligencia y los usaban como razones para cuestionar si los gemelos estaban en un entorno seguro. Las reuniones eran serias y el tono era tenso. Abogados de ambos lados hablaban con voces firmes, tratando de defender sus puntos. Elena se mantenía cerca durante estos momentos. Sostenía a los bebés, los mecía cuando era necesario y los mantenía tranquilos, mientras los adultos discutían de fondo. Incluso con las conversaciones legales en marcha, Elena permanecía completamente enfocada en los gemelos. No se involucraba en las discusiones y nadie se lo pedía, pero nunca salía de la habitación cuando tenían lugar las reuniones.
Quería estar cerca en caso de que Lucas o Mateo se alteraran o necesitaran atención. Su presencia parecía ayudar a los bebés a mantener la calma. No lloraban durante las reuniones. Incluso cuando se alzaban las voces o la tensión llenaba la habitación. Elena los mecía suavemente o se sentaba en silencio con ellos en sus brazos, ayudándolos a sentirse seguros. Alejandro notó esto. Entre responder preguntas legales y hablar con sus abogados, miraba y veía cómo Elena lograba mantener a los bebés en paz. Le hizo darse cuenta de nuevo de lo importante que era su presencia en la casa mientras él manejaba los argumentos y las decisiones complicadas. Ella mantenía el ambiente estable. Le facilitaba concentrarse porque no tenía que preocuparse por los gemelos durante esas reuniones difíciles. Alejandro tenía mucho que gestionar. Entre las discusiones de custodia y los continuos problemas en su compañía, sus días estaban llenos. Se movía de reunión en reunión, tratando de proteger el futuro de sus hijos y también evitar que su negocio se desmoronara. No era fácil. Su teléfono siempre estaba sonando y los correos electrónicos seguían llegando con más problemas que necesitaban atención inmediata. A pesar de todo, trataba de mantenerse presente en la casa. No quería desaparecer de nuevo como lo había hecho en las últimas semanas. Cada noche, cuando el equipo legal se iba y las llamadas se detenían por un corto tiempo, Alejandro revisaba la guardería. Veía a Elena doblando mantas, recogiendo biberones o hablando suavemente con uno de los gemelos. Nunca pedía elogios o reconocimiento. Simplemente seguía adelante. Verla lo ayudaba a sentirse más conectado a tierra. Ella era constante y confiable. Y por ahora, eso era exactamente lo que el hogar necesitaba. Le daba una pequeña sensación de control en un momento lleno de incertidumbre. A medida que los abogados regresaban día tras día, presionaban más fuerte con sus reclamos. Insistían en que el entorno podría no ser lo suficientemente estable para dos bebés. Se referían a las notas médicas, que no mencionaban. Los problemas más profundos que los gemelos habían enfrentado. Nadie había registrado la extensión completa de su debilidad anterior o cómo Elena había intervenido para ayudar. Alejandro escuchaba todo, respondía preguntas y mantenía su tono firme. No perdía los estribos, pero por dentro sentía que la presión aumentaba. Cada parte de su vida estaba bajo un microscopio ahora. Sabía que una palabra o acción incorrecta podría usarse en su contra. Aún así, mientras observaba a Elena manejando la rutina diaria con cuidado constante, le daba algo a lo que aferrarse. Su comportamiento no cambiaba bajo presión. No actuaba de manera diferente solo porque la gente estaba visitando. Esa consistencia le mostró algo importante, que su preocupación por los gemelos nunca había sido por apariencias o aprobación. Era genuina y constante. Al final de cada largo día, la atmósfera en la mansión permanecía tranquila pero tensa. Alejandro seguía pensando en cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Los gemelos, una vez débiles e inquietos, estaban más estables ahora. Elena había marcado la diferencia. Lo veía no solo en su salud, sino en la forma en que respondían a su voz y tacto. La casa no era perfecta, y todavía tenía muchas batallas que enfrentar, pero comenzaba a ver lo que realmente importaba. No se trataba solo de defensa legal o recuperación financiera. Se trataba de proporcionar a los gemelos a alguien que se preocupara lo suficiente como para mantenerse presente y paciente. Elena había hecho eso sin que se lo pidieran, y continuaba haciéndolo cada hora del día. Alejandro todavía tenía dudas sobre muchas cosas en su vida, pero al ver a Elena ahora, ya no la cuestionaba. En medio de amenazas legales y caos corporativo, su dedicación silenciosa trajo un tipo de fuerza que no había esperado encontrar. Con la influencia del médico comenzando a desvanecerse y la condición de los gemelos mejorando más cada día, la vida dentro de la mansión comenzó a sentirse más estable. El llanto constante había cesado, reemplazado por periodos más largos de descanso y sonidos suaves, ocasionales desde la guardería. Elena mantenía su misma rutina tranquila, alimentando a los bebés, revisando su temperatura y manteniéndose cerca de ellos.
Su cuidado constante estaba mostrando resultados reales. Los bebés ahora tenían más energía, y sus ojos seguían el movimiento más claramente. Alejandro notó la diferencia. Ya no escuchaba llantos resonando por los pasillos a todas horas. En cambio, había momentos tranquilos de calma. El peso de la duda y la tensión que una vez había llenado la casa comenzó a levantarse ligeramente. Aunque sus problemas comerciales seguían siendo serios, Alejandro descubrió que podía respirar un poco más fácilmente en casa. Elena nunca pidió reconocimiento, pero su trabajo era visible en cada pequeño cambio. La mansión ya no se estaba desmoronando. Se había convertido en un lugar de recuperación día a día. Alejandro comenzó a pasar más tiempo en la casa, especialmente en las noches. Entre una reunión y otra, ahora se hacía tiempo para sentarse en la mesa de la cocina. Elena preparaba algo sencillo y se sentaban a comer juntos. Estas comidas compartidas se convirtieron en una parte pequeña pero importante de su rutina diaria. Al principio, las conversaciones eran cortas y centradas en los bebés. ¿Cómo habían comido? ¿Cómo habían dormido? ¿O qué pequeño progreso había notado Elena? Pero lentamente, las conversaciones se expandieron para incluir cosas como suministros para la casa, futuros chequeos o pequeñas decisiones domésticas. No había necesidad de largos discursos o charlas emocionales profundas. La comunicación entre ellos era práctica y respetuosa, moldeada por la situación en la que ambos vivían. Alejandro escuchaba más y hacía más preguntas sobre los bebés. Elena respondía simplemente, siempre enfocada en lo que era mejor para los niños. Las comidas no borraban la presión que sentía por el trabajo, pero añadían una pequeña sensación de rutina que había estado extrañando. Los gemelos claramente respondían al cuidado de Elena. Sus cuerpos se veían más saludables. Tenían más fuerza en sus pequeños brazos y piernas, y sus expresiones se volvieron más alertas. Cuando Elena los sostenía, se mantenían tranquilos por más tiempo. Comenzaron a dormir más regularmente con menos interrupciones durante la noche. La hora de comer también era más fácil. Su reflejo de succión había mejorado, y terminaban sus biberones más a menudo. Elena prestaba atención a cada pequeño cambio. Ajustaba su horario para coincidir con sus crecientes necesidades y se mantenía cerca durante la noche, lista para consolarlos si se movían. Alejandro observaba este cambio con alivio silencioso. Comenzó a darse cuenta de que los bebés habían necesitado algo más personal y receptivo de lo que el médico había proporcionado. Elena había llenado ese vacío con paciencia e instinto. La mejora en Lucas y Mateo no era algo que pudiera negarse. Su comportamiento más fuerte era el resultado de días de cuidado constante. Alejandro ya no estaba simplemente observando desde la distancia. Ahora estaba aprendiendo a confiar en lo que estaba viendo. A medida que continuaban las conversaciones legales sobre la custodia, los abogados solicitaron nuevas evaluaciones médicas para los gemelos. Argumentaban que se necesitaban informes nuevos para evaluar la condición actual de los bebés, especialmente después de que los documentos anteriores se hubieran basado en observaciones limitadas y desactualizadas. Alejandro, después de revisar las notas médicas originales, él mismo notó claras inconsistencias. Los informes no reflejaban el progreso reciente de los gemelos e ignoraban varias señales de advertencia que Elena había mencionado semanas atrás. Eso lo hizo tomar acción. Organizó nuevas evaluaciones con diferentes profesionales, personas no conectadas con el médico anterior. Quería información precisa esta vez, informes que mostraran la verdad. Esta decisión no era solo sobre el proceso legal ya. Se trataba de dar a los bebés el cuidado y apoyo adecuados. Elena no comentó mucho sobre el cambio, pero acogió la idea en silencio. Continuó con sus responsabilidades diarias, enfocada en las necesidades inmediatas de los gemelos. Alejandro, ahora más consciente de la situación, daba cada paso con más cuidado que antes. A medida que los días avanzaban, la conexión entre Alejandro y Elena se volvió más cooperativa. No hubo un cambio repentino o un giro dramático en su relación. En cambio, se desarrolló naturalmente a través de responsabilidades compartidas.
Alejandro ya no veía a Elena solo como la empleada doméstica. Ella había demostrado su importancia a través de la acción. Manejaba el hogar en silencio. Resolvía problemas antes de que se hicieran más grandes y cuidaba a los bebés con profunda atención. Alejandro comenzó a involucrarla más cuando se necesitaban tomar decisiones, pidiendo su opinión y confiando en su experiencia. Elena, a su vez, respetaba su espacio y seguía su guía donde era necesario. La casa se sentía más equilibrada, incluso con los desafíos del negocio y el estrés de la situación de custodia. La mansión ya no se sentía como si se estuviera desmoronando. Estaba funcionando de nuevo, aunque fuera apenas. Cada persona tenía su papel, y ambos estaban haciendo su mejor esfuerzo. Elena continuó haciendo su parte, no porque se lo pidieran, sino porque había asumido esa responsabilidad desde el principio. Incluso en medio de estas dificultades, Alejandro encontró momentos donde podía hacer una pausa y pensar con más claridad. Sabía que el camino por delante todavía era incierto. Su compañía necesitaba recuperación y la lucha legal por la custodia no había terminado. Pero cuando miraba alrededor de la casa ahora, ya no veía un desorden completo. Veía signos de progreso, signos de estabilidad que importaban. Podía sentarse a comer, escuchar a los bebés descansar y hablar con alguien que entendía la situación sin hacer las cosas más difíciles. Elena había demostrado ser más de lo que él esperaba. Su presencia se había convertido en parte de la recuperación de la casa. Alejandro no decía mucho al respecto directamente, pero sus acciones mostraban reconocimiento. Le daba más espacio para gestionar las cosas, más confianza en cómo manejaba a los niños, y más apertura en las conversaciones diarias. La casa todavía estaba tranquila, pero el silencio ya no se sentía como duelo. Se sentía como algo reconstruyéndose lentamente, moldeado por el cuidado, el esfuerzo y un objetivo compartido de seguir adelante.